Yo soy Carlota Amelia de México, emperatriz de México y de América, marquesa de las Islas Marías, reina de la Patagonia, princesa de Teotihuacán. Tengo 86 años de vida y 60 de vivir en la soledad y el silencio. Asesinaron al presidente Garfield, al presidente McKinley y no me lo dijeron. Nacieron y murieron Rosa Luxemburgo, Emiliano Zapata y Pancho Villa y no me lo contaron. No sabes, no te imaginas, Maximiliano, la de cosas que han sucedido desde que tu caballo Orispelo se tropezó en el camino a Querétaro y tú y tus generales se quedaron sin agua, pero con champaña, cuando envenenaron con los cadáveres de los republicanos las aguas del Río Blanco. Gabriel de Anuncio se apoderó de Fiume y Benito Mussolini y sus camisas negras entraron triunfantes en Roma. Nacieron Kemal Atatürk y Mahatma Gandhi y descubrieron las vitaminas y los rayos ultravioleta y yo voy a ordenar una lámpara para tostarme con ella para que la piel me quede más bonita que la piel de tu amante india, mi querido, mi adorado Max. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, baronesa del olvido y de la espuma, reina de la nada, emperatriz del viento. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris. Hace unos 15 años por ahí intenté leer un libro y no pude. Llegué haciendo memoria como a la mitad del capítulo 3 y lo abandoné porque fue abrumador para mí. Durante mucho tiempo ni siquiera consideré retomarlo. Cuando lo mencionaban era como de, sí, quizá algún día lo retome, pero no había una intención real de mi parte hasta que Violeta me dijo que esa sería la lectura de este año para BookTube al grito de guerra y primero estaba como de... Pero bueno, al final me decidí a tomar este reto, a leer este libro finalmente y es mi mejor lectura del año. Lo cual deja claro que a veces no es el libro, sino el momento. Y ese libro, como ya lo vieron en el título, es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. México ha tenido dos imperios a lo largo de su historia. El primero fue justo al conseguir la independencia de España y fue encabezado por Agustín de Iturbide. Y el segundo imperio que ocurrió entre 1863 y 1867, posterior a la segunda intervención francesa, cuando se nos impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Noticias del Imperio es la obra cumbre de Fernando del Paso que nos habla sobre ese imperio efímero, además de las vidas de Maximiliano y Carlota, su esposa, quienes son pues todos unos personajes en la historia de nuestro país, sobre todo Carlota, que vivió alrededor de 60 años tras la muerte de Maximiliano, pero loca y encerrada en el castillo familiar en Bélgica. En este libro tenemos a varios narradores, sin embargo el peso central lo lleva Carlota. Hay un capítulo que es un monólogo de ella y luego un capítulo contado por uno o varios personajes de algo que está pasando en ese momento y luego regresamos a Carlota y así nos vamos. Entonces la mitad de la novela son monólogos de Carlota y créanme que eso llega a ser un poco cansado, pero vamos a llegar a ese punto. De esa manera tenemos una visión muy amplia de por qué, quiénes, cómo maquinaron ese imperio, cómo transcurrió y por qué terminó. Así podemos encontrar partes narradas por Luis Napoleón, por Eugenia de Montijo, Juárez, el propio Maximiliano, o personajes que no necesariamente entran en la historia que conocemos, como algún soldado republicano, un soldado francés, en fin, son muy variados los personajes que nos narran esta historia. Hay libros que cuando los termino, lo primero que pienso es, nunca tendré el talento para poder escribir algo como esto, y eso me pasó con Noticias del Imperio. La narración es asombrosa, hay un estilo poético muy marcado, sobre todo en los monólogos de Carlota, pero además el autor va explorando distintos estilos en los capítulos o según quién esté contando. Así, por ejemplo, a veces tenemos las cartas o le da a cada personaje un tono diferente. Incluso en algunos momentos el autor deja el estilo narrativo y se convierte en una persona como un historiador, diciéndonos de fuentes,
de versiones, de teorías sobre un suceso. Fernando del Paso le dio mucha personalidad a cada uno de estos capítulos. A Fernando del Paso le tomó 10 años investigar para este texto y me parece que fueron 4 años de escritura. Y ¿saben qué? Todo eso se nota porque se ve que tuvo una cantidad inmensa de información y cómo editó y estructuró para que saliera este libro. No, hombre, de verdad se notan esos 10 años de investigación porque está lleno de detalles minuciosos y triviales que para mí le dan una mayor vida a la historia, lo sientes como más real. Cosas como nombres de postres o incluso términos de movimientos en las competencias ecuestres. Realmente, ¿de qué te sirve saber un movimiento ecuestre? De nada, pero en el momento, por cómo se está dando la escena, la conversación, de verdad lo disfrutas tanto. O hablaba de personajes que a mí me despertaban la curiosidad y tenía que parar mi lectura para irme a internet a investigar más y más y más. Podríamos decir que este libro despertó mi curiosidad al respecto. Los monólogos de Carlota es algo característico de este libro, que están escritos de una manera bastante poética y es asombrosa la manera en la que Del Paso te va llevando y te va llevando y cómo transcurre esa narración, pero sí llega a ser pesado. Esos monólogos te asombran, pero llegan a ser muy pesados. Cuando lo abandoné hace años fue en su segundo monólogo porque de verdad es abrumador y conforme vas avanzando en la historia se vuelve mucho más errático porque es flujo de conciencia esto. Entonces como que lo que nos está representando Del Paso es como va perdiendo cualquier rastro de lucidez y se vuelve mucho más errática la narración, mucho más cansada. No, ni siquiera fue en uno, hay como un par de capítulos en donde son entre 5 y 9 páginas sin pausa. No hay un punto y aparte, sino que vas así de corrido. 9 páginas así. Claro que llega a ser cansado. Además, son muy grotescos, un tanto soeces y hasta escatológicos. Hay un momento en el que yo dije, creo que no debí leer esto justo ahora que acabo de terminar de comer. Hay una escena en donde, Carlota hace algo con un muñeco porque Carlota está muy obsesionada con Maximiliano, con los recuerdos de él, y en un aspecto sexual podríamos hablar sobre por qué cuando se sabe que Maximiliano y Carlota no tuvieron intimidad, no tuvieron relaciones íntimas en México. Ya saben, hay varios rumores y teorías sobre eso, pero eso es un hecho. Entonces, Carlota está muy obsesionada con los encuentros sexuales con Maximiliano. Y dejen eso, de pronto les digo que hay unas partes muy escatológicas que dije, ¡qué asco! Esta fue una lectura conjunta y la opinión general en el grupo es que se hartaron de los monólogos, de que llegó un momento en el que ya no querían más porque son repetitivos. Les digo, llegan a ser cansados. A mí me pasaba algo muy curioso y es que procuraba como leer 2 capítulos de una sentada, entonces leía el de Carlota y el que seguía. Nunca trataba como de terminar la lectura en el de Carlota, sino de iniciarla. ¿Por qué? Porque para mí era como de, tengo que empezar con Carlota, el ánimo abajo, pero poco a poco, conforme avanzaba en ese monólogo, mi interés iba así y terminaba y luego seguía con el siguiente capítulo. La manera en la que a mí Del Paso me iba atrapando con esos monólogos era sorprendente porque en serio llegan a ser muy pesados. Tengo 3 monólogos favoritos, el primero y el segundo, porque de verdad al inicio es como ¡pum! Te sorprende, te maravilla, te impacta con el talento de Del Paso, pero conforme avanzas pues de verdad ese impacto se desvanece y te cansa un poco. Y el penúltimo, porque para mí en ese monólogo Carlota se ve un tanto más lúcida
y echa como un reparto de culpas entre ella y Maximiliano y cómo se burla y los comentarios que hace. Fueron mis 3 monólogos favoritos, pero sí, o sea, es la parte más abrumadora probablemente, o la parte más pesada. Y si bien llega a ser pesado el monólogo, creo que tiene un fin, más allá de que Del Paso nos asombre con su manejo de las palabras, porque a través de esos monólogos vemos cómo evoluciona el mundo. Porque Carlota nace en 1840 y fallece en 1927. Primera Guerra Mundial, le tocó vivir el cambio del mundo, vio nacer y caer imperios, países. Mucha de la gente que ella conoció, bueno, ella los enterró. Ella era la hermana de Leopoldo II de Bélgica, un ser asqueroso. Muchos lo consideran el equivalente a Hitler, pero se libra de toda esa imagen que tiene Hitler porque sus crímenes los cometió en República del Congo, no en Europa, ¿me entienden? Pero Leopoldo II es uno de los mayores genocidas de la historia. A Carlota le toca vivir una época histórica importantísima y lo notamos a través de estos monólogos, cómo va cambiando el mundo, cómo menciona algunos sucesos, algunos personajes. El resto del libro está centrado en este imperio y en las personas que estuvieron involucradas en su instauración y en su caída, y el por qué se dio todo esto. Empezando porque en Europa pues seguía toda esta visión imperialista y querían frenar el crecimiento de Estados Unidos, y por eso les interesaba esto. Cómo se empieza a dar ese imperio fue muy accidentado. Desde el inicio te das cuenta de que esto estaba destinado al fracaso. Es que Maximiliano estaba en una posición muy complicada porque las autoridades eclesiásticas y los conservadores quieren imponer la monarquía después de las leyes de reforma, después de haber sido despojados y quitado su poder, y quieren recuperar todo eso. Entonces por eso impugnan por una monarquía, y les resulta que Maximiliano es más liberal que ellos. Pero para mal de Maximiliano, pues no, o sea, recibe el rechazo de los conservadores, que son quienes lo imponen, pero no puede ganar legitimidad por el bando liberal porque él es un invasor. Hay algunos momentos en que dices, ¿qué decisión tan estúpida tomó Maximiliano? No solo en aceptar el cargo, que de por sí, sino en otros cuando ya esté en el gobierno, que dices, pero ¿por qué haces eso? Y en realidad entiendes que es su burbujita en la que creció siendo el miembro de una familia real, porque no ven la vida de la misma manera que nosotros. Ellos se consideraban como elegidos por Dios, su sangre azul, ya saben. Entonces como que todas esas decisiones estúpidas pues están amparadas con esta idea que tenían de sí mismos, que lo vemos en la actualidad. Por Dios, Francia va a cumplir como 250 años de ser una república, y hay un aspirante al trono francés y dice, yo estoy preparado para asumir el trono cuando mis compatriotas franceses me llamen. Es el nieto del dictador Franco, y es como de, no seas estúpido. Pero pues así, viven en su pequeña burbujita, y eso explica muchas de las decisiones muy estúpidas que ocurren aquí. Y una de las cosas que me pareció más interesante es el análisis que hace de Maximiliano y de Carlota. A Maximiliano sí lo pone un poco como un influenciable, sin carácter, como medio manipulable, y principalmente yo lo veo a él como un bon vivant. A él le gustaba mucho ser el segundón, sin las cargas de dirigir un país, pero con los privilegios, el dinero, que lo trataran bien. Mientras que Carlota sí fue educada para gobernar. Y de hecho, cuando Maximiliano se va a Cuernavaca a pasar sus días, a perder el tiempo, deja a Carlota como regente. Y Carlota es la primera mujer que ha gobernado a México. Y lo más interesante es que lo hizo muy bien. Nos cuentan que ella se involucró mucho en la política del país, y gracias a ella se aprobaron leyes que protegían a los niños
que eran pues esclavizados por los hacendados y ya saben, que legisló contra eso. Mi capítulo favorito es el de Adiós Mamá Carlota, donde hay un interesantísimo análisis sobre la locura de Carlota. Aplaudo muchísimo cómo habla sobre el racismo que sufrió Juárez, aún siendo presidente de la República, la visión que se tenía desde Europa, que hay obviamente un tono racista, imperialista, en el que por qué nos invaden y cómo se justificaban y toda la cosa, cómo lo veía la prensa internacional, cómo se manejó en la prensa internacional el fusilamiento de Maximiliano por parte de Juárez. En mi otro capítulo favorito desmonta todos estos argumentos racistas y nos explica que muchas de esas cosas de las que acusaban a Juárez y acusaban a los gobiernos mexicanos ocurrieron en Europa, como el dichoso impuesto de Santa Ana a las ventanas y a las puertas. Bueno, viene de Europa. En la escuela nos enseñan sobre el Segundo Imperio, brevemente, ya saben cómo nos enseñan a nosotros la historia, pero siempre he sentido que había un toque como de, ay, es que Maximiliano sí estaba haciendo las cosas bien, pero pues bueno, las cosas nos dieron, o sea, como una disculpa a Maximiliano. Entonces, siento que también hay un poco de eso, ¿me entienden? De ese racismo de viene el europeo a salvarnos de nosotros mismos. Llevo casi media hora hablando de este libro, así que a estas alturas, con esta emoción, creo que debe quedar clarísimo que me encantó. 5 estrellas, mi mejor lectura del año, a menos que algo pase en el Guadalupe Reinas. Lo amé muchísimo, pero voy a serles muy honesta. No es un libro fácil, no lo es. En el grupo donde hicimos la lectura conjunta, solo fuimos 3 personas quienes lo acabaron. Porque es un libro, no es cierto, fuimos 4. Porque es un libro bastante absorbente. No es como de esos libros que te puedas sentar y te avientes 200 páginas en un día. Bueno, por poder puedes, pero es cansado. Es un libro que exige toda tu atención, que no puedes darle una lectura superficial porque pues no es así. Está lleno de un montón de datos y de detalles. Al principio me sentía muy abrumada por eso, hasta que dije, a ver, no va a haber un examen al final de este libro, no me van a preguntar qué pasó en tal día de tal año, no me van a preguntar cuántas damas había en la corte de Carlota, ni a quiénes invitaron, ni nada de esto, no va a haber un examen, así que relájate. Y entonces me dejé llevar y me enganché y busqué más información. Lo amé, en verdad. Pero no es un libro fácil. Llega a ser cansado, le da vueltas, es repetitivo, abunda en muchos detalles. En fin, yo entiendo perfectamente por qué a la gente puede abandonarlo, puede no gustarles. Yo lo amé, pero sí quiero dejar claro eso. No es una lectura fácil. Leer este libro fue un reto. Me siento muy feliz de haberlo tomado y de haberlo concluido, pero fue un reto. No fue una lectura ágil y ligera. No, es un libro que exige tu atención. Quiero que eso quede muy claro. Eso fue todo por el día de hoy. No tengo ni la más mínima idea de cómo voy a lograr editar este video, porque les juro que dejé muchas cosas fuera, si no yo estaría aquí 1 hora hablando de este libro. Pero bueno, espero que este video les haya gustado y que me acompañen en el siguiente. Muchísimas gracias por verme. Adiós.